Estoy muy contenta y esto está de lujo porque esto lo han pedido ustedes. Los que ven los videos del canal, los que nos apoyan, todos nuestros amigos, me han mandado mensajes. ¿Cuándo una conversación sobre teatro con Sergio Zurita? Y las gozaban mucho, Sergio, cuando estábamos juntos en la radio. Y Sí, ahora por fin la tenemos aquí, una conversación sobre teatro con Sergio Zurita. Sergio, bienvenido a nuestro canal de YouTube. muy bien, muchas gracias. Oye, hace un rato que no platicamos, por lo menos así, Uh -huh. digo, platicamos para ser escuchados por los demás. Y me da mucho gusto que sea por la razón que es, que ya le dirás tú a la gente, pero estoy muy contento de volverte a ver así. Qué bueno, nosotros más. Y queremos decirles, miren, fui a ver la obra de teatro donde está Sergio, que se llama 1521, que es el año de la conquista de México. Y la fuimos a ver allá al Teatro El Milagro. Es un drama histórico y es muy interesante, es de lo que quiero que hablemos con Sergio, porque es una sesión de distintos monólogos, pero podemos ver aquí todas las versiones de una misma épica, porque lo que sucedió ahí es una épica, es así como si de verdad esto, nuestra historia la tendría que haber escrito Homero, porque de verdad es la Ilíada. La Odisea es que hayan llegado y la Ilíada empezó cuando desembarcaron aquí. Y fue una cosa prodigiosa todo lo que sucedió. O sea, más allá del maniqueísmo de que si buenos o malos, simplemente fue este golpazo así como si hubiese chocado el Titanic no contra un iceberg, sino contra otro Titanic, y se enfrentan estas dos culturas completamente diferentes aparentemente, pero no, con muchas similitudes. Muchas similitudes. Yo creo que fue el sismo real que hubo aquí. Pero cuéntanos, Sergio. Sergio hace ahí un papel muy interesante, sale de clérigo y me sorprendió porque además no me dijo de qué era su monólogo y cuando lo veo con su hábito de monje dije, ay, mira, qué interesante. Y Sergio además que es un famosísimo ateo. Pero a ver, cuéntanos, Sergio, por favor. Bueno, realmente no soy tan ateo. Acuérdate que el catolicismo es un lavado de cerebro, entonces no se te quita y muy en el fondo, este, cuando pienso en Jesucristo y esas cosas me conmuevo. Pero respecto a lo que decías de la obra, que me pareció formidable lo de que es la Ilíada y la Odisea, pero al revés. Uh La -huh. Odisea es cuando zarpan Exactamente. hacia lo que se llamaría América después. Uh Y -huh. claro, y la Ilíada es lo que viven, la guerra que se vive en lo que ahora es México. Eso me pareció una gran observación de tu parte. Y sí, lo que tiene, la maravilla de estos monólogos de entrada, mira, uno como actor, de eso pide su limosna, de poder decir un texto inteligente, de poder decir un texto bello y de poder decir un texto con el que uno pueda jugar, en el sentido de, en inglés, obra es play. Play, Este, es tu play, es ajá, para jugar, además es para jugar otro rol que no eres tú, exactamente. que eso es muy bello en el teatro, es un escenario ficticio y tú estás en un rol que no es el tuyo. Ese es un concepto hermosísimo el teatro. Sí, cómo no, eh, pero además, digo, respecto a los misterios de la actuación, o sea, a fin de cuentas hay una técnica y hay etcétera, etcétera, pero no deja de tener un dejo de misterio, Uh -huh. una profesión así. El arte no deja de tener un dejo de Todo misterio, el ¿estás arte de es acuerdo? misterioso, todo el arte es Exacto. misterioso. O sea, tú conoces pintores virtuosos. Uh -huh. este, no me refiero al Caravaggio, conoces pintores virtuosos que viven y con los que platicas, y ok, sabes por qué saben pintar así, pero, pero cierto toque no sabes cómo lo hacen y ellos mismos no saben cómo lo hacen, entonces,
ese misterio es increíble y insisto, monólogos de esta calidad. Por cierto, la obra es 1521, La Caída, es el título completo. 1521, dos puntos, La Caída. Y sí, son una serie de monólogos divididos en cuatro partes, en cuatro partes de 5 o 6 monólogos. Ajá. El día que te fuimos a ver y fuimos esos cinco monólogos, ¿no? Sí, esa es la segunda parte, pero puedes ver las 4 partes, puedes ver 2, puedes ver 3, puedes ver una y se entiende. O sea, son espectáculos que puedes ver, los puedes ver todos o puedes ver uno solo y uno solo es un espectáculo completo, es un espectáculo redondo. Además, por lo que me dices, esa fue tu experiencia, ¿no? Sí, mira, vamos a hablar de esto, de todo el fenómeno, porque fíjate, para que nuestros amigos, él les describiendo un poco, el primer monólogo es en proscenios, esto es en la parte más delantera del escenario, ¿no? Y está el telón corrido. Y es increíble porque cuando ves a los actores, entran en un estado múltiple de enajenación y control, que es a mí me fascina. O sea, entran en un estado como de enajenación porque ya no son ellos, están en ese personaje. Y de control, porque obviamente hay que controlar lo que están haciendo, ¿no? Y eso me parece bellísimo. Y este personaje primero es un guacamayo. ¿Cómo se llama el actor que lo interpreta, Sergio? Es Mauricio Pimentel, magnífico actor, sí. Magnífico, magnífico. Entonces es un guacamayo. Es la primera visión de toda esta escena. Es la visión de un animal. Eso es muy bello, es la visión de un animal. Y empieza a contar todo lo que ve, después entra otro monólogo así consecuentemente. Pero uno puede ver en esta puesta en escena, dirige David Holguín, ¿verdad? Escribe y dirige David Escribe y Holguín. dirige, es literalmente teatro de autor. El texto es erudito, es increíble la investigación. Miren, de verdad, además de ser teatro histórico, es didáctico. O sea, si no han entendido nada de toda la conquista, vayan a verlo porque van a entender todo y la van a pasar muy bien. Entonces empiezan las distintas visiones y es caleidoscópico. ¿Cómo vas viendo que no es una lucha de buenos y malos, sino fue simplemente aquí estamos, ¿no? Y vamos a enfrentarnos a la historia. Y Sergio, luego, después de él, sigue el personaje que es el de la pandereta. Y el panderetero se llama, el actor es Emanuel Pavia, ahorita te digo, se llama Benito el Panderetero, sí, sí. Ajá, Benito el panderetero. Entonces, Benito el panderetero también tiene su versión. Y lo de él, además, es así un trabajo más también muy de acrobacia. Me recordó cómo en esas grandes expediciones, Sergio, llegaron, no nada más llegaron guerreros, no nada más llegaron clérigos, no, venían actores, venían músicos, o sea, fue una locura. O sea, imagínense esas multitudes de locos subidos en un barco sin saber si iban a sobrevivir en la travesía. Ese personaje tiene una frase muy bella, dice, no dice los artistas, pero dice, en vez de artistas es otra palabra, pero dice, los artistas vivimos en el presente, cabalgamos el tiempo, le tememos al futuro. O sea, el futuro no existe. El futuro le da mucho miedo a Benito y de pronto tiene visiones del futuro que es como una pesadilla. Sabe lo que le va a pasar a cada uno de los personajes más importantes de la conquista. El otro día estábamos en el camerino intercambiando frases, así como de hay frases de David Holguín muy bellas y muy impresionantes. Hay un personaje que dice, mataron a mis hijos y afortunadamente no lo pudieron ver porque la justicia, porque la inocencia no tiene ojos. Ah, esa frase me encantó, frase me encantó. La inocencia no tiene ojos. Además, cuando naces no ves. ¿No ves? Ves
no sé si a la semana, a las 2 semanas, pero de entrada no ves y tienes ahí los aparatos que son los ojos, pero Ujú, tienes que aprender a usarlos, ujú. y sí, la inocencia no tiene ojos, pero ese es otro personaje, tal vez no me adelanto, Sí, o tal vez. exactamente, sí, pero y además la sobriedad, porque suceden estos monólogos y en el escenario nada más está el actor. Y eso me conmueve mucho porque es una enorme desnudez, o sea, están vestidos obviamente, pero esa desnudez del escenario, hay apenas unos cuantos elementos, un banquito, de repente hay huele el teatro a copal, hay elementos, pero la desnudez del escenario es muy bella, entonces te das cuenta de que la presencia del actor siempre es de soledad. O sea, aunque Sí. interactúe con otros actores, siempre hay esa sensación de soledad en el teatro. Y es muy poética. Sí, fíjate, lo que acabas de decir me parece muy conmovedor, pero es cierto, estás ahí y en un monólogo más, ¿no? Estás ahí. Es un Ujú, lo- el monólogo es en sí mismo, si lo piensas, un monólogo es una locura, es como digo, ahora sí que yo hago uno, pero ni modo lo tengo que decir, es una proeza muy particular, si te ujú. equivocas, no hay otro que te recuerde tus líneas. Estás ahí solo y como dices, desnudo frente al público. Hay una escenografía, pero el escenógrafo Gabriel Pascal, siempre ha trabajado, hacia la síntesis Pero es y él está increíblemente para que, sintética, es zen. O sea, te lo juro, es así como de teatro kabuki que dicen que es el bosque y se ponen una rama enfrente. O sea, es así. no, hay un círculo de arena negra. Sí, sí lo vi. Y debajo de la arena negra, bueno, no cuento, pero hay un círculo de arena negra y sobre él actuamos. Y hay 4 caminos dorados. Entonces podría ser el quinto sol, si lo quieres ver. Eh, y debajo de la arena negra también es dorado. Podría ser el tesoro perdido de Moctezuma, si lo quieres ver, pero le puedes dar la interpretación que quieras. Es más, la palabra del actor mágicamente hace que esa escenografía, que es, como dices, es prácticamente, son 2 elementos, pero esos 2 elementos se pueden convertir en lo que el actor en ese momento conjure, ¿no? Ujú, exactamente. Y dentro de esto hay dos cosas que a mí me gustaron mucho. En primer lugar, es esto que mencionas de que el monólogo en sí es una proeza. Nosotros estamos acostumbrados que los locos hablan solos. Y eso, por ejemplo, es muy típico de que en Estados Unidos los crazy locos que andan en las banquetas y en las calles, así viven ahí, hable y hable solos, ¿no? O sea, los locos hablan solos. Entonces aquí llegan un montón de locos, que son todos ustedes, que son como 20 con los monólogos, que son todos ustedes, y ustedes mismos se tienen que recordar las líneas, como los locos que se tienen que recordar su monólogo con sus propias memorias. O sea, yo me he puesto a escuchar lo que dicen muchos de esos locos y están repitiendo como cosas de su vida y las están y siguen ahí con literalmente con el chip atorado, ¿no? Pero ustedes hacen lo mismo, o sea, ustedes están recordando sus líneas como si fueran ya un momento de su vida. Entonces yo hacía la distancia y los observaba y decía, son un montón de locos recordándose esa historia. Y eso me llevó a otra cosa, Sergio, a que antes la historia era una narración oral. Claro, Y por así como supuesto. ustedes la hicieron, así se propagaba la historia. Antes del papel, de la imprenta, de la whatever you want. La historia y la poesía y la literatura llegó así como ustedes lo hicieron con ese ritual. Y de Sí, eso se trataba, de aprendértela. sí. Bueno, Homero Homero esencialmente, Homero no nunca inventa la escribió. Ilíada, Homero Ajá. recupera Homero recupera la Ilíada, la escribe, Ujú. pero no la inventa. O sea, bueno, se supone que todo eso ocurrió. Este, Sí, pero Homero, como tú dices,
y era una narración oral. De hecho, dicen que Homero era un ciego que estaba Ujú. subido en una torre y no en una torre, en un pedestal. Y estaba duro y dale diciendo, y entonces Héctor no sé qué y no sé qué, y Troya y bla, 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 y no sé qué y no sé cuánto, y a quien se parara enfrente le decía, y bla, 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 como ustedes. Sí, sí, fíjate que hay un escritor francés, Leclésio, que ganó el Nobel. Ajá. Yo viví en Michoacán de niño 4 años y él habla y es que ya no se puede decir indígenas, ya no se puede, ya la Bueno, di corrección, lo que quieras, este canal no es políticamente correcto. bueno, digo indígenas sin ofender, pero los indígenas michoacanos habla como precisamente de una odisea y de una Ilíada. Y Ujú. él mismo dice que eso que les ocurre a ellos, que esa historia es del nivel de la Odisea y de la Ilíada. De hecho, el asunto de la narración oral tenía que ser contado con cierto ritmo y de cierta manera para que Ujú. te acordaras, ¿no? O sea, Ujú. por eso nos acordamos de las canciones, porque tienen cierto ritmo y cierta melodía, y así nos las aprendemos. Ujú, tienes razón. Y así tenías que hablar y así tenías que contarle a las nuevas generaciones, ahora sí que en la fogata, en las noches, así tenías que contarles las hazañas de Aquiles, etcétera. Como aquí tienes que contarles las hazañas de Hernán Cortés, de Montezuma, como le dice mi personaje, Motecuzoma, como le dicen los otomís. Otomita le grita. Sí, los otomís, bueno, el personaje de la mujer otomí, ¿qué te pareció? Porque a mí me parece muy brillante ese monólogo. Sí, ella viene después del pandereto. Sí, ¿Y cómo se llama ella? la actriz es Elizabeth Pedrosa, que es Elizabeth Pedrosa, espléndida, estuvo sí, espléndida. Y esa parte es muy fuerte, porque sí, es muy cruda y habla de torturas y habla de que es completamente opuesta a la de Malinche, ¿no? Porque Malinche es otra, por completo otra visión, que es el otro monólogo femenino que está. sí, Eso me gustó porque son las dos versiones y son las dos visiones femeninas, sí, porque el de ella además es muy maternal, muy de madre, también de hija, de cómo vio a todos los hombres caer. Es muy fuerte. Las dos actrices están muy bien. ¿Cómo se llama la chica que hace el de Malinche? Malinche se llama Kira, déjame ver, Rodríguez es el apellido, Que es Kira el que es Rodríguez. anterior al tuyo, ¿no? O No, después. no, es posterior, termino yo Ajá. y entra Malinche. Ay, cuando imita a la lagartija, cómo habla, Sí, es misteriosa, de verdad, sí, de verdad. El monólogo de ella es como casi como chamánico, es casi como sí. chamánico, es una cosa muy especial y es muy fuerte cuando dice, no fue invasión, fue rebelión, nosotros nos rebelamos de estos gandallas aztecas, o sea, fue muy, Sí. es políticamente, o sea, históricamente aclara muchísimas cosas ese monólogo. Y luego viene el tuyo, Sergio, que qué bárbaro. A ver, cuéntanos de tu personaje. Me sorprendió tanto. Tienes el ritmo con el que lo llevaste, esa duda, porque esto es muy importante que lo sepan, todos los personajes tienen, digamos, las certezas de sus propias historias. Y el personaje Sergio, que es el que encarna la fe, es el personaje que tiene dudas. Y dije, no Exactamente. puede ser, no puede ser. O sea, todos lo tienen clarísimo. Bernal Díaz, todo el mundo lo tiene clarísimo. Y este que hace la fe está lleno de dudas. Y yo dije, qué contraste. A ver, cuéntanos, Sergio. Mira, se supone, bueno, el personaje se llama Bartolomé de Olmedo, es Fray Ujú, Bartolomé de Olmedo. Cuando con todas las tropas de Cortés, solamente llegan dos clérigos, ujú. Fray Bartolomé de Olmedo y el padre Juan Díaz. Y cuando empieza mi monólogo, el padre Juan Díaz ya ha matado, no sé, 60 indios, Ajá. ya ha violado 25 indias, ¿qué te gusta? Y entonces, y por otro lado, y entonces mi personaje
no, tú, como católico no te puedes confesar directamente con Dios o con la Virgen. ¿no? Necesitas ir con un cura, más otro cura, ¿no? Ujú, Y le pide a la Virgen, dice, a riesgo de caer en un error titánico, te pido dejarme confesar contigo porque no me puedo confesar con ese salvaje. Pero cuando se empieza a confesar con la Virgen, más bien la empieza, y ni siquiera se da cuenta él, pero la empieza a cuestionar. Le ujú, dice, ¿hasta qué punto es aceptable la guerra brutal si de propagar tu fe se trata? Le dice, pero se lo dice de una manera, él no se da cuenta de que la está cuestionando, él no se da cuenta de que está cuestionando su propia fe, pero llega un momento en el que dice que no, que le gustaría no predicar, y eso ya es herejía, eso ya es blasfemia de blasfemias, o sea, eso ya, si lo llega a oír un superior, lo excomulga, ¿me entiendes? ujú, Por sí. las cosas que dice en el monólogo, podría ser excomulgado. Entonces, tiene este cuestionamiento. Hay una frase que dice que él tiene su hábito, pues está sucio y está todo roto, Pues, pero su él capa, viene de la batalla también, o sea, sí, está en medio de una guerra. sí, pero su capa la trae en un costal y está limpia, ¿no? Y le Ujú. dice, si esta capa es lo que debiera ser mi alma, mi hábito te dice cómo está realmente, ¿no? Esto es lo que soy, dice ángel y bestia, y me atrevo a preguntaros si no somos esa mezcla inseparable de luz y tinieblas en pugna, Ay, qué hermoso. lo cual ya es bellísimo, pero se lo le está hablando a la Virgen. Él es un monje mercedario y le Ujú. dice a la Virgen de las Mercedes esto. Y no se da cuenta de lo que está haciendo. Y luego, bueno, además de todo, hay una lujuria desatada en toda la tropa. Exactamente, porque imagínate, no conocían esa visión del cuerpo. Ujú. Sí, exacto. Entonces, imagínate él está perdido por Marina, por Doña Marina, como le dice, por la Malinche, pues. Ujú. Él está perdido de amor y de deseo por ella, y él la tiene que bautizar, y él tiene que saber que en una cabañita ahí, hecha de ramas, se metió ella con Puerto Carrero, el mejor amigo de Cortés, se metieron a mancebarse, como él mismo dice. Y luego sabe que Cortés, Puerto Carrero regresa a España y sabe que Cortés también está con ella. Y la lujuria colectiva es brutal y él también la padece. Por supuesto, no la ejerce, pero tiene unas ganas, se muere de ganas. Y eso, lo que dices, esa versión del cuerpo, esa es otra observación que me parece muy brillante. O sea, imagínate ver Es, imagínate nunca haber visto a una mujer asiática, nunca haber visto una china, y de ujú. pronto ver una china. Debe ser una cosa impresionante. Y además, Sergio, ver, ellos vienen con armaduras, con ropa encima de la ropa, las mujeres traen unos vestidos enormes, traen corsés, no se quitan nada de eso, ni en la travesía las pobres. O sea, y llegan aquí y los hombres andan semidesnudos, son correosos, están acostumbrados a caminar larguísimas distancias. Las mujeres andan con estos vestidos súper ligeros. eh, es totalmente diferente, o sea, teniendo en cuenta que los climas son muy parecidos, estamos a una latitud muy similar, o sea, el clima es muy parecido y aquí se vive de otra manera. Y entonces, una cosa que es muy interesante, por ejemplo, lo que dices del cura que ya mató el otro monje que ya mató a medio mundo. Cuando Santa Teresa empieza, este es un momento muy importante. Cuando empezó el boom de los libros de caballería, empieza la conquista. O sea, están muy paralelos. Ajá. Entonces por eso había también tanta calentura por venir.
Y Santa Teresa, el pecado de Santa Teresa, o sea, lo que ella llama mi gran pecado, de los primeros que tuvo, fue que ella fue adicta como el Quijote a las novelas de caballería. Y Ajá. ella anhelaba ir a matar moros. Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa. Y de hecho, un día se va de su casa con su hermano. Yo creo que tenía un hermano como el mío, y entonces se van bien chiquillos. Dicen, órale, empacan 4 bartulos, sus costalitos, lo que tú quieras, un pedazo de pan, un pedazo de queso, vámonos a matar moros, bien chiquillos, 12, 13 años. Y cruza Ávila, o sea, cruza eso. Ujú. Los van a encontrar, se trepan en un caballo, van a encontrar a los chamacos por allá, convencidísimos de que van a matar moros. Entonces, y San Ignacio de Loyola, en su biografía, San Ignacio de Loyola cuenta muy orgulloso que él no se bajaba del caballo y con su espada decapitaba moros. Entonces Ujú. hay esta defensa, y bueno, las guerras religiosas, y el Vaticano pagó hasta acá, y etcétera, guerras por todos lados, ¿no? Ujú. Hay esa efervescencia. Entonces, ya está la imprenta, ya está, pues Cervantes, de hecho, nunca pudo venir. El sueño de Cervantes era venir a América y nunca pudo juntar el dinero para venir. Cervantes, que en esa época pues ya era escritor y andaba en busca, literalmente en busca de tener su bestseller, pobre, y que tuvo 1000 problemas financieros, personales y tal. Cervantes nunca pudo venir aquí, a lo que después fue México, fue este país, porque en el momento además en el que sucede la obra y en el que sucede, o sea, el concepto de este país es una cosa posterior Ujú. que en ese momento no existía. Y Cervantes nunca pudo reunir el dinero para venir, porque como la ven, se pagaba por venir. O sea, la gente pagaba literalmente su boleto, su lugar y tal, porque se supone que iban a hacer fortuna, que muchos Sí. se morían en el camino. Sí, pero hubo gente que sí hizo fortuna y además las descripciones de la belleza de Tenochtitlán, que digo, probablemente a la altura de que Cervantes quería venir ya estaba hecha a pedazos, aunque no, ¿verdad? No No, necesariamente, no. no, no. Pero, pero imagínate las descripciones de Tenochtitlán. Bernal dice que era más hermosa y no recuerdo qué otras, ciudades describe, pero dice que era más hermosa que todas ellas, y eso es muy impresionante, ¿no? Pero me dijiste, Cervantes pudo haber escrito el Quijote aquí. Sí, sí, te dije que si hubiese venido, podría haber escrito El Quijote aquí. Hubiera sido una novela completamente distinta, Claro. pero él estaba convencido de venir, o sea, hizo muchísimo trámite. Entonces, estos monólogos sí nos dan esa gran dimensión de lo que se estaba viviendo, y que, o sea, yo no me puedo imaginar, mira, por un lado, lo que dice Bernal Díaz, que esto era bellísimo, pero también él habla que es un monólogo muy bello, que interpreta, ¿cómo se llama el actor? Digo, perdón, David Evia, David gran actor. Evia. Sí, gran actor, es un monólogo muy fuerte, porque él habla del doble contraste, de la belleza de la ciudad a la que llegan, que es así, pues permíteme, pero es completamente exótica, o sea, algo, de verdad, algo nunca visto. Yo no me puedo imaginar el shock cultural de ver eso, porque Malitzin también doña Mariana Malitzin también lo dice, teníamos a la gran Tenochtitlan a nuestros pies, o sea, ellos no lo creían cuando llegaron. Sí. Malinche, bueno, Marina lo dice, o sea, de donde vengo, es Uh -huh. decir, de lo más bajo, de que la vendieron 5 veces, Ay, sí, eso es y tremendo. quién sabe, creo que ella es como de Yucatán, y dice, Uh -huh. desde donde vengo que me han vendido y comprado 18 veces, y heme aquí, ante la gran Tenochtitlán, y la única que mira a los ojos a Mocotezuma soy yo. Ajá. Que dice así de wow. Sí, no, al gran príncipe además. Y luego Bernal Díaz te da los dos contrastes, ¿no? Te dice, es bellísimo, y luego te empieza a describir cómo hacen un zompantli y te estremeces. ¿Tú te puedes imaginar, Sergio, el olor a sangre que había en esa ciudad? Yo en Michoacán vivía cerca de un rastro
y cuando pasaba cerca me daban ganas de vomitar, ya me acordé, sí. La sangre apesta, o sea, la sangre tiene un olor así. Entonces, tú te puedes imaginar el olor que había ahí, la borrachera que entraba con esa cantidad de sacrificios y en medio de esa ciudad así de bella, y la gente con tocados de plumas de quetzal. Wow, o sea, qué viaje, ¿eh? Sí. O sea, de verdad de no recuperarte, de verdad de no recuperarte, de llegar y decir, ¿qué es esto? Porque es ese contraste de belleza absoluta y de crueldad absoluta, o sea, de una crueldad además en una teocracia, Sergio. Sí. Y eso se alcanza a ver en esa, como vas oyendo las historias, yo estaba así de, ¡oh! No pasaba de susto en susto. Una vez una maestra en la preparatoria nos dijo que si en este momento descubriéramos que hay otro planeta con una vida similar a la de nosotros, no sería tan impresionante como haber descubierto que había otro continente. O por lo Total. menos, o sea, nada más para que nos imaginemos lo que vivieron estas personas, ¿no? O sea, Cortés, etcétera. Y bueno, y del lado, y de este lado, ¿no? Los aztecas y demás. De pronto Ujú. ver imagínate ver un caballo si nunca has visto un caballo. Imagínate eso, Sergio, imagínate el sustazo. O Sí, sea, tenemos la versión de los, tu maestra fue brillante con con ese ejemplo, ¿eh? Porque sí, ve, tenemos la visión así súper aséptica de los marcianos, ¿no? Una sí. nave que es así de aluminio, limpia, no sé qué, se bajan los tipos así que son como de plástico y así como Godzilla que hacía las manos así, no sé qué, ¿no? O sea, si todo es aséptico, si parece que están metidos en un condón gigante, ¿no? Y entonces, dices, se bajan así y aquí se bajan caballos. Y además la gente apesta también. A mí lo de los olores me importa muchísimo. Ver el tremendo trasto de madera que llega. O sea, Ujú. espérame. Y luego se bajan, apestan, ¿no? Tienen pelo en la cara, tienen la piel de otro color, hablan otro idioma, bajan caballos, bajan cañones, traen esa ropa. O sea, te da el infarto. O sea, ves eso y sales corriendo, dices, de veras la Malinche, qué, qué plantada. O sea, después de haber vivido lo que vivió, qué plantada de haber dicho, a ver, ven para acá, yo sé hablar. De esos Sí. desbalagados que llegaron antes y que fueron a dar a Yucatán, fue que ella aprendió a hablar español. Yo creo que ese choque, porque de verdad tienen que ir a ver la obra de teatro, o sea, la tienen que ir a ver porque es bellísimo que nos cuenten ese cuento, que nos lo cuenten así. Ese choque debe haber sido así electrizante. Cuéntame, Sergio, cuando ustedes estaban ensayando y estaban leyendo, ¿cuál era la reacción de ustedes? Esto se estrenó en el 2021, justo Ajá, a los sí, 500 con años. los 500 años y todo ese. Y entonces tuvimos que ensayar, y bueno, como son monólogos, así hubiera sido de todas formas, tuvimos Ujú. que ensayar uno por uno. O sea, David Holguín ensayando con cada actor por Zoom, hasta tener un par de ensayos ahí en el espacio. O sea, pero evitar el contacto fue una cosa Ay, qué bárbaros, qué muy cosa tan loca. Que, difícil. en la que además después, en uno de los monólogos de la cuarta parte, se retoma y se compara la pandemia con la viruela. Pues fue mucho peor la viruela, o sea, mucho Sí, peor. sí, claro, pero bueno, Mm, hace, ahí sí los agarró encuerados a todos. No, sí, olvídate, mucho pero peor. se hace un símil con eso, en la cuarta parte de la obra. Pero los ensayos fueron así, fue muy complicado. No era una obra de varios actores, entonces esta sensación de hermandad que se da, que es muy bonita. En una obra, cuando la obra funciona, y a veces incluso cuando no, te vuelves como una familia con los demás actores y con los Ujú. técnicos y La con... famosa trupe, o sea, todos son. Sí, y se quiere uno mucho y cuando se acaba te pones triste. Pero aquí nos hermanamos hasta 2 días antes del estreno. Estar solo en el escenario y desnudo, Ujú. pero de repente bajar al camerino y tener ahí compañeros es muy bello, ¿no? Como que haces tierra. Sergio, ¿y qué sintieron después de que lo estaban ensayando cada quien solito y además así con esa frialdad de ensayarlo en la pantalla y que no veas al director ahí casi casi jalarse los cabellos y decirte, no lo digas así?
cosas por el estilo. Ay, no, no, o sea, para mis pulgas yo que sería una tirana. Pero bueno, qué sintieron cuando estaban todos juntos? Y empezaron ustedes a oír a los otros actores. Es que la obra, mira, David Holguín es mi amigo, pero David Holguín es el mejor dramaturgo de México y David Holguín es un dramaturgo de clase mundial. Y No, esta obra es sensacional. sí, y entonces, de repente empezar a oír lo otro y empezar a oír cómo los otros monólogos se conectan con el tuyo. Porque yo hablo de un perro, de un mastín italiano que se lo echan ahí a los pobres aborígenes, y pues, se los traga y cosas así. Y de repente se habla del mismo perro en el otro monólogo y de pronto, yo digo que a quien le dicen Malinche es a Cortés y luego cómo explica la Malinche que no, que Malín bueno, que si termina con E quiere decir una cosa y que si no termina con E quiere decir otra cosa, aunque suenen muy parecido. En fin, cómo se conectaba todo, eso fue una locura, fue como si nos hubiéramos encontrado mágicamente y como que todo ensamblara, ¿me entiendes? Llegamos una bola de extraños que somos convocados, llegamos y de repente ¡fum! Cada quien hace su parte y todo se une y todo tiene sentido y todo brilla. Entonces eso es una gran experiencia, es ser actor. Si decides ser actor, digo, a menos que des un brutal golpe de suerte, puedes ganar mucho dinero, pero la vida espiritual de un actor que se lo toma en serio puede ser una vida muy rica. Yo estoy en el teatro y me conmueve, o sea, siempre estoy en el teatro con el vestuario y me dan ganas de llorar porque estoy ahí, porque no traicioné al niño que era cuando yo quería ser actor. Y eso me conmueve mucho, perdón. Es que eso se siente, Sergio. Eso se siente cuando estás en el escenario. Se Ajá, siente se siente por un lado esa nostalgia de yo siempre quise esto y se siente por otro lado ese, porque hay esa nostalgia de quise esto y ya que lo tienes, como que le tienes también un poco de miedo. sí, claro. Entonces eso se siente en el escenario, se siente mucho eso de yo quiero estar aquí y contar otras historias y vivir otras historias, además de mi vida. Sí. Hay un poema de Borges que le dice que te cuenta la historia de Shakespeare. Ay, es bellísimo. Y un Ujú, día Shakespeare se cansa de ser actor y se regresa a su pueblo y sigue Avon. escribiendo. Pero Ujú. Dios al final le dice, nunca debiste dejar de ser actor, porque pudiste haber sido muchos y ahora eres solo uno. Dios regaña a Shakespeare por haber dejado el teatro. eh, bueno, se le quemó el teatro, entre otras cosas. O sea, no Ujú. se regresó de gratis, ¿no? A solo escribir, pero sí, en ese monólogo Borges compara la profesión del actor con Dios, es Borges, no yo, ¿no? Ujú. Sí, que dice que puede ser todas esas vidas, ¿no? Sí, sí, Y, pudiste haber sido muchos y ahora no eres nadie. ah, No lo recuerdo a la perfección, pero es muy bello ese poema. Y no tiene es nombre, cierto. además. Y es cierto, o sea, todas esas vidas es un actor y lo podemos ver ahí en ese momento en los distintos monólogos. De verdad, pues yo te agradezco mucho, Sergio, que hayas estado aquí en el canal contándonos esta historia y quiero invitar muy sinceramente a todos nuestros compañeros, nuestros amigos que ven este canal de YouTube, que vayan a ver la obra de Sergio, bueno, de todos estos actores, escrita y dirigida por David Holguín, 1521, La Caída, porque tenemos que escuchar esta historia, es la oportunidad de tener todas estas visiones
y porque se regresa ese ritual bellísimo de que te cuenten algo, de que te cuenten una historia. Decían los maestros de la yoga que cuando empezamos a escribir perdimos la memoria, porque ellos, el Bhagavad Gita, el Ramayana, son historias orales. Había Ajá, la obligación de que te la tenías que aprender en ese momento. O sea, imagínense ustedes cuántos indígenas no se aprendieron esto para seguirlo contando, sí. para decir, yo lo vi, yo lo vi, yo los vi bajar de ese barco, yo los vi salir de ahí, de ese artefacto que podía haber sido un animal gigante, bajarse todos, ¿no? Como una ballena así vomitando caballos, cañones, hombres. Entonces, se siente esa magia. Sergio, danos las fechas y todo para que vayan a verte, por favor. Ahorita, lo que va a haber es el sábado 25 de febrero, Ujú, es un maratón de las 4 partes. Empieza al 11 de la mañana, primera parte, 1 de la tarde, segunda parte, que es en la que estoy yo y de la que más hemos hablado. Tercera parte a las 5 de la tarde, cuarta parte a las 8 de la noche. Insisto, sábado 25 de febrero, ujú. ¿Teatro El Milagro? Teatro El Milagro, dirección Milán 24, Colonia Juárez, y los boletos en boletopolis.com. Eso Se sería. compran facilísimo. Yo nunca me entrado a ese lugar ni lo conocía, pero se compran así en 3 clics, tienes tu boleto. Y pueden ver las 4 o ver una o ver dos, o Bueno, sea, pues no se pierdan la de Sergio. Si ven 4 o ven 3, qué bueno, pero no se pierdan la de Sergio, que es a la 1 de la tarde, porque además es muy importante porque está la visión religiosa, que es la de Sergio, y es esa duda, y tienen que escuchar todo lo que dice, que es muy fuerte. Está la de la Malinche, está Bernal Díaz, el guacamayo, el pandereto, la otomí. Es muy, muy interesante, de verdad. Y vayan a ver buen teatro, de verdad, vayan a ver buen teatro. Tenemos que mantener esa tradición de que nos cuenten una historia y de que veamos estos, literalmente, literalmente estos locos echándose su monólogo. muchas gracias, Abelina. Eh, Básicamente, no quería yo casi hablar porque me estaba más gustando, escucharte hablar a ti, porque de pronto hacer uno algo y que de repente alguien brillante se dé cuenta de cosas que ni uno que lo está haciendo se da cuenta, es muy gozoso, pero pues gracias como siempre, como sabes, tu inteligencia pienso que es uno de los tesoros nacionales. No, Entonces, la Ronris es tesoro nacional, ahí andaba la Ronris. la Ronris es La un Ronris gatito tesoro que nacional. también es tesoro nacional, tú también. Sergio, pues muchas gracias de todo corazón, amigos como siempre de toda la vida. Y si este video te gustó, da un like, suscríbete, compártelo, ve a ver a Sergio al Teatro El Milagro y a todos estos monólogos del maestro David Holguín. Y nos seguimos viendo aquí para hablar de arte. Hasta pronto.